Los sistemas de control constitucional se pueden clasificar de la siguiente manera. Con relación al órgano que lo ejerce, se los puede clasificar en político y judicial. El político tiene origen en Francia y se funda en que el Parlamento es el único depositario de la soberanía del pueblo, y reconoce a la ley como expresión primigenia de la soberanía popular. Por ello, un juez, que es un órgano designado indirectamente, no puede jamás impedir que se aplique la expresión soberana del pueblo. El judicial tiene su origen en Estados Unidos, donde la Corte de ese país, a través del fallo Marbury versus Madison, concluyó que cuando en un pleito se presenta un conflicto entre dos normas de distinto rango, el juez, en el acto de dictar sentencia, puede hacer dos cosas: o aplica la norma inferior o la desecha y aplica la superior. Si hace lo primero, la regla que establece la supremacía constitucional sería hueca. En cambio, si hace lo segundo, preserva la supremacía. El sistema judicial puede subdividirse en difuso, concentrado y mixto. Difuso, en el que el control se encuentra a cargo de todos los jueces que integran el Poder Judicial, siendo el último intérprete la Corte Suprema. Concentrado, se da cuando hay un órgano jurisdiccional único y específico al que se reserva la competencia exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad. Mixto, cuando tanto un tribunal constitucional como los jueces ordinarios invisten esta competencia. Con relación al procedimiento se puede clasificar en lo siguiente. Por vía de acción, se produce cuando en el proceso se pretende como objeto principal la declaración de inconstitucionalidad. Por vía de excepción, se da cuando en la causa hay un objeto principal y para obtener la condena es necesario que el juez se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la norma. Con relación a los efectos, puede ser erga omnes o inter partes. Erga omnes, cuando los efectos se extienden a todos los casos en que pudo haberse aplicado la norma, equivale a la nulidad de la norma. Inter partes, cuando produce efectos solo con relación al caso concreto. La Corte Suprema sostuvo, a través de sus diversos fallos, que el control de constitucionalidad les corresponde en forma exclusiva y excluyente a los magistrados integrantes del Poder Judicial, sin distinción de grado ni jerarquía. En razón de ello, se sostiene que en nuestro país se aplica el sistema de control judicial difuso. Entre 1957 y 1966, en que entró en vigencia la Ley 16.986, la Corte Suprema entendía que en principio no era el amparo la vía apta para juzgar la constitucionalidad de las leyes, basándose en que la naturaleza ultrasumaria del amparo no permite debate suficiente de los derechos cuestionados. A partir del fallo Hutton, en 1967, la Corte decidió que la prohibición del artículo 2, inciso D, de la Ley 16.986 no era absoluta, porque de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrario de una norma previa, por más inconstitucional que sea, para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una inmediata restitución en el ejercicio del derecho esencial conculcado. A partir de 1973, la Corte cambió nuevamente su criterio y negó que el amparo pudiera aplicarse para ejercer un control de constitucionalidad de las leyes. Hasta la incorporación del artículo 43 de la Constitución, con la reforma de 1994, regía el artículo 2, inciso D, de la Ley 16.986, que determinaba la inadmisibilidad del amparo cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas. En el amparo contra particulares regía el artículo 321, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, del que no se desprende que se encontrara vedado el planteo de inconstitucionalidad. La reforma constitucional de 1994 consagró la facultad del juez de declarar la inconstitucionalidad de las normas en el marco del amparo. Si bien una norma general no deroga una particular, esta disposición de la Constitución implica la derogación implícita del artículo 2, inciso D de la Ley 16.986, ya que la contradice. La declaración de inconstitucionalidad requiere no solo el acerto de que la norma impugnada cause agravio, sino también la demostración del mismo en el caso concreto, y además se sostiene que el Poder Judicial no cuenta con la facultad de decidir el acierto de los otros poderes públicos. De lo contrario, se quebraría por absorción del Poder Judicial el equilibrio de los poderes. Por tal motivo se sostuvo que los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, exigiéndose para ello petición de la parte cuyos derechos se hallen afectados.
y en consecuencia los planteos de inconstitucionalidad deben hacerse en la primera oportunidad procesal que brinda el procedimiento, resultando tardía su introducción posterior. Para la declaración judicial debe considerarse que se reúnan los siguientes requisitos: la existencia de una causa judicial, la vigencia de una norma contraria a la Constitución cuya aplicación ocasione un perjuicio concreto, y que la parte interesada haya pedido y acreditado en tiempo y forma esos extremos. La Corte Suprema convalidó el control constitucional de oficio e indicó los requisitos que deben cumplir a la hora de aplicarlo. El control de oficio debe darse en el marco de un proceso judicial respetando las reglas adjetivas que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones y alegaciones de las partes. Es decir, se dispensa a las partes del planteo oportuno de la cuestión federal en la primera ocasión que se presente. Constituye un remedio de última ratio, que debe evitarse mediante una interpretación del texto legal armónico con la ley fundamental.